Buenos días, mis pequeños. Hoy iniciaremos la clase número 11. Conoceremos la vida de Jesús, la Semana Santa y la multiplicación de los panes. En esta parte hablaremos, niños, sobre Jesús y su vida. La entrada de Jesús a Jerusalén. Después de que pasaron los 40 días y se lo conoce como Domingo de Ramos, todos reciben a Jesús, que él entra en un burrito montado. Y todos le dicen, Hosana, bendito el que viene en nombre de Israel. Él se lo conocía en todos los lugares de su región por los milagros que hacía y decía que venía en nombre de Dios. Pero muchos de los sacerdotes y religiosos de esa época no les parecía. Así que en esa época obtuvo muchos enemigos que conoceremos a continuación. Teníamos la última cena, el pan y el vino. Jesús, junto con sus 12 apóstoles, compartió el pan, que representaba la carne de Cristo, y el vino, que representaba la sangre de Cristo que iba a ser derramada. Y les dijo que compartan el pan entre todos como hermanos, y el vino también, que beban y coman, porque con eso serán perdonados sus pecados. Pero en este grupo había uno uno de sus apóstoles, que era Judas, que lo vendió a Jesús por 30 monedas. ¿Cómo lo vendió? A estos sacerdotes que no se llevaban bien, que no querían a Jesús en esa época, él le dijo dónde iba a estar Jesús y dónde lo podían encontrar. Fue esa noche cuando Jesús subió al monte a orar y pedir fuerzas a Dios, porque sabía por lo que iba a pasar. Judas lleva a todos los soldados romanos y a los sacerdotes para que lo capturen y es llevado prisionero. Tenemos aquí, chicos, vamos a hablar sobre el Vía Crucis. ¿Qué pasa una vez que Jesús es capturado por los romanos? Los líderes religiosos le dijeron al gobernador Pilato que Jesús era peligroso y que deseaba ser el rey. Pilato le preguntó a Jesús, ¿es cierto? Jesús le respondió, yo soy rey, pero no de este mundo. Jesús es inocente, Dijo Pilato, no hay razón para matarlo, lo voy a liberar. pero la multitud gritaba, ¡Mátenlo! Entonces Pilato ordenó a sus soldados que golpearan con el látigo a Jesús. Le pusieron una corona de espinas en la cabeza, una pesada cruz de madera en la espalda y lo llevaron hacia un cerro. Allí, sobre aquella colina, los soldados romanos clavaron las manos y los pies de Jesús en la cruz. La levantaron y él quedó colgado de la cruz entre dos criminales. Cerca del mediodía, el cielo se oscureció. Los amigos de Jesús lloraron. Los líderes religiosos se burlaban y decían, Tú salvaste a otros, ¿por qué no te puedes salvar a ti mismo? pero Jesús dijo, perdónalos, Padre. Cuando llegó el momento de morir, Jesús cerró sus ojos y dijo, todo se ha cumplido. Él había acabado lo que vino a hacer por su gran amor. Uno de los seguidores de Jesús,
Un hombre llamado José puso el cuerpo de Jesús en una tumba nueva. Luego colocó una enorme piedra para cerrar la tumba. Un largo y triste viernes había finalizado. Recordarles, chicos, que en esa época no habían tumbas como ahora, eran unas cuevas donde se colocaba el cuerpo. A nuestro Jesús le pusieron vendas perfumadas para que su cuerpo no oliera, porque ya él había muerto. Pero no se dieron cuenta de que Jesús iba a resucitar al tercer día. Esto sucedió el viernes. Sábado tenemos que esperar a nuestro Señor Jesús porque el domingo resucita. Y con la resurrección, Él nos vuelve a recordar que Él está presente con nosotros y que nuestros pecados serán perdonados por el solo hecho de pedírselo y estar arrepentido. Hemos visto con el video anterior la vida de Jesús, ahora veremos la Semana Santa, un resumen. La Semana Santa inicia con el Domingo de Ramos, cuando Jesús entra en un burrito a Jerusalén y todos lo reciben con palmas. Luego tenemos el jueves que se realiza la última cena donde Jesús reparte el pan y el vino a sus apóstoles y también anuncia quién de sus apóstoles será el que lo va a entregar. Tenemos después Jesús va y ora al huerto de Getsemaní. Para tener fuerzas pide a su padre que le dé fuerzas para seguir con todo lo que él ha planeado y que se haga la voluntad de su padre y no la de él. En ese lugar los acompañan sus apóstoles que lamentablemente se durmieron. Ese mismo día, bajando de ahí, Judas entrega a Jesús con un beso en la mejilla. Pedro intenta detener a los soldados para que no se lo lleven, pero Jesús le pide que no haga nada. Al día siguiente, Pedro, muy temprano, va a ver cómo lo están tratando a Jesús y en esos lugares encuentran personas que lo conocían y decían, ¿este no es acaso uno de aquellos que andaba con Jesús? Y Pedro niega a Jesús 3 veces. Después lo llevan a Pilatos, donde él debe juzgarlo, pero Pilatos no encuentra culpabilidad alguna, pero la multitud sigue pidiendo su crucifixión. Simón ayuda a Jesús a llevar la cruz. En su recorrido largo, Jesús tenía que llevar al monte de la calavera la cruz, pero el camino era largo y pesada era la cruz. Simón cuando la ayuda la encuentra liviana, pero recordemos que esta cruz estaba lleno de pecados y que Jesús con su muerte nos iba a liberar. Estaba también al atardecer, Jesús muere en la cruz el Viernes Santo, que recordamos hoy. Los soldados se sortean sus vestiduras y Él es bajado de la cruz y colocado en un sepulcro o una cueva donde es vendado y con perfumes, con vendas y es cerrada la puerta. Pero el día domingo el sepulcro está vacío. Jesús ha resucitado. Nuestro Jesús ha resucitado al tercer día. Debemos también recordar que con la muerte de Jesús Él ha borrado todo el pecado de la humanidad. Para concluir, vamos a recordar uno de los milagros de Jesús, la multiplicación de los panes. Jesús, como siempre, iba de su región en región dando mensaje de la palabra de su Padre. En una de sus reuniones que realizó en una multitudinaria reunión donde asistieron más de 5,000 personas, no había alimento para darles y Pedro le dijo, Maestro, envía a todas estas personas a su casa para que se alimenten. Y Jesús dijo, ¿acaso no tienen ustedes alimento para darle a ellos? Y ellos les respondieron, no, maestro. Pero Andrés
se dio cuenta que un niño pequeño le ofreció tan solo lo que tenía, 5 panes y 2 pescados. Entonces Jesús hizo el milagro de la multiplicación. Levantó estos 2 canastos y agradeció a su padre y le pidió el milagro. Cuando bajó, los canastos estaban repletos de pan y repletos de pescado. Y entonces pidió a cada uno de sus apóstoles que él repartiera a todos que estaban ahí presentes, que incluso el alimento sobró, y les pidió también que recogieran cada una de las migajas. Esa fue una de sus milagros que realizó Jesús antes de ser entregado en la cruz. Muy bien, chicos, con esto concluimos nuestra clase de hoy. Cuídense y nos vemos pronto.